Muy buenos días, Pedro, Vittorio, ¿cómo andamos? Pues aquí en busca de reparaciones. Sí. Como sería lo que debiera de ser el asunto final de toda esta novela, ¿no? La búsqueda de las reparaciones históricas a los pueblos indígenas, ¿no? Y esto en toda América, como se hizo alguna vez en los Estados Unidos, con las reparaciones a los pueblos originarios y al pueblo afroamericano. Sí, ¿no? Claro que sí. Ese tendría que ser el sentido. Pero bueno, Pedro, fíjate que hoy quisiera yo contrapuntear un poco todo lo que se ha dicho y complementar un poco todo lo que se ha dicho con respecto a la declaración del presidente y a la solicitud de una disculpa pública y de una reparación a los pueblos de América y a los pueblos mexicanos. Fíjate, aquí la pregunta es, ¿por qué hace sentido político para el presidente haber dicho lo que dijo? No, vamos a partir de la base de que nuestro presidente López Obrador es un animal político que huele muy bien lo que le es rentable en términos de popularidad. Me parece que, pues sí, más allá de la crítica profunda en el mundo de lo real, ¿no? En el mundo de lo simbólico, hace sentido para el presidente, hace sentido político hacer este tipo de declaraciones. Y quiero explicar por qué desde mi punto de vista. Resulta, Pedro, que en la manera en la que nos contamos la historia, nosotros, la historia de México, la historia de la conquista, siempre nos contamos a los mexicanos como si hubiésemos sido víctimas del pueblo español, ¿no? Hoy por hoy, los libros de texto gratuitos de cuarto, quinto de primaria, cuando hablan de la historia de México, la narrativa fundacional del pueblo de México parte de una tragedia, ¿no? La historia más o menos se cuenta así. Estábamos un día felices, los aztecas, aquí en nuestra América. De pronto llegaron estos hombres y mujeres, hombres blancos barbados, españoles, mataron a nuestros hijos, violaron a nuestras mujeres y nos conquistaron. Y a partir de ahí tuvimos 300 años de opresión española. La corona española nos oprimió a nosotros los mexicanos durante 300 años. De pronto un cura que era un hombre bueno, que era descendiente de estos mismos españoles, por cierto, decidió que eso no era justo y vino y nos liberó. Y vino la independencia y tal, y durante 100 años después de la independencia, se fue configurando una nueva manera de hacer las cosas, hasta que llegó la revolución, que por fin le hizo justicia al campesino, al indígena, ¿no? En toda esta historia que cuentan los libros de texto, el protagonista, el mexicano, el indio, siempre ha sido la víctima del español. Y no hay un momento en el que se reivindique el mestizaje, por ejemplo. Lo que hoy es México es la mezcla de muchas culturas, es el resultado del mestizaje fantástico entre la cultura indígena, la cultura española, que es un mestizaje lleno de tragedias, lleno de abusos, de una visión colonizadora, que era la visión de la época, ¿no? Una visión colonizadora, claro, que de la corona española de aquel entonces, de la Iglesia Católica de aquel entonces, pero somos producto de esa visión. Y si no reconocemos hoy que somos producto de ese mestizaje, de esa visión, pues no tenemos futuro. Si seguimos contándonos la historia de las víctimas, que eso es lo más preocupante del discurso de López Obrador, que pone a México otra vez y al mexicano como la víctima histórica de la corona española, como la víctima histórica de todo, cuando en realidad hoy México es mucho más que eso. México y la cultura mexicana es producto del mestizaje, de la globalización, y le aportamos hoy tanto al mundo que andarle pidiendo a la corona española que se disculpe con nosotros, pues me parece una pérdida de tiempo y nos vuelve a colocar en un lugar pequeño en la historia, en el lugar de las víctimas. Eso es para mí lo más preocupante. Ahora, ¿qué es lo que vale la pena de esta conversación que ya abrió el presidente? Y ni modo, pues ya la abrió
ahora habrá que conversar sobre ello. Me parece que lo que vale la pena es la deuda que tenemos todos, los mestizos, los españoles, los criollos, todos, la deuda que tenemos con los pueblos originarios, que pues desde los acuerdos de San Andrés Larrañaga y la autonomía de los pueblos y el autogobierno y tal, no se ha vuelto a discutir en serio una verdadera estrategia de reparación histórica, de recuperar la memoria histórica, de la reparación histórica y sobre todo de la reivindicación de nuestros pueblos originarios. Parece que eso es lo que vale la pena rescatar de todo esto. Sí, decir que la explicación profunda de por qué este tipo de declaraciones y este tipo de iniciativas le hacen sentido político al presidente tiene que ver con la narrativa que recibimos en los libros de texto gratuitos de la SEP durante años y años y años de historia. La tragedia es que las declaraciones de López Obrador hacen eco en la mayoría de la población, Pedro. Estas declaraciones hacen eco en una gran parte de la población, porque durante años el discurso oficial de la narrativa de la educación pública en México, el mexicano siempre ha sido puesto como la víctima, como el pueblo víctima del pueblo español, y eso me parece que ya es anticuado y de modé. Y si realmente queremos cambiar este país, tendríamos que comenzar cambiando los libros de historia y contar la historia mejor desde el mestizaje, desde lo que somos hoy y no desde la tragedia que fuimos. Hasta aquí mi comentario, querido Pedro. Y además es extraordinario tu punto de vista cuando pones una frase. Nos pone en un lugar muy pequeño de la historia. Vistos como las víctimas eternas, no seremos otra cosa más que las víctimas eternas. Y esto creo que no abona en el crecimiento y en el sentimiento de un país que se pueda ostentar como triunfador. Y mientras seamos y tengamos la visión de los vencidos, no podremos ser vencedores. Y esto creo que es, yo creo que el error más grave en el que incurre el presidente de México. Pues sí, Pedro, y además pero ojo, no es un problema solo del presidente. Me parece que el presidente recoge un sentimiento cultural que tenemos que modificar. Aquí habría que hablar con Esteban Moctezuma y revisar los libros de historia para enseñarle a los niños que somos un pueblo ganador. Si le estamos enseñando a los niños en las escuelas primarias que somos las víctimas de los españoles, que somos un pueblo ¿no vamos a salir de ahí? Victimizado por... ¿Mandé? ¿No vamos a salir de ahí? No vamos a salir de ahí nunca. Ahora, pues sí, no vamos a salir de ahí nunca. Yo pienso que hoy México es Cuarón, hoy México es Iñárritu, hoy México es mucho más, hoy México tiene una narrativa increíble. Hoy México son los millones de mexicanos que trabajan en Estados Unidos para construir la economía americana y la mexicana. Hoy México es mucho más que eso. Hoy México es arte, es cultura, es historia. No podemos reducirlo a la conquista, ¿no? Yo pienso que ya está de moda. Yo pienso que la iniciativa del presidente, pues si la quería hacer, se quedó corta. Debió haber sido una iniciativa de revisión de la historia, de reparación del daño, mucho más amplio que solo pedirle una disculpa, que me parece pues hasta ofensivo para la corona española, ¿no? Muy puntual tu reflexión, y nos deja un pensamiento muy interesante. México debe de posicionarse en este marco de globalidad como un país que aporta, no que exige el que se nos resarza de alguna manera sobre las ofensas del pasado. Hay que ver el aporte de México en el presente y ubicarnos como un México orgulloso, con mexicanos orgullosos de lo que es nuestro pasado. Gracias como siempre por tu comentario, Roberto. Sí,